Hola, ¿qué pasaría con tus bienes si fallecieras hoy sin haber dejado un testamento válido? Esta pregunta es exactamente la situación que enfrentó la familia de Carlos, el caso que analizaremos hoy. Soy Angie Carolina Báez, estudiante de la Corporación Universitaria Uniminuto. Estamos con la Facultad de Derecho. Y en este video explicaré qué son las sucesiones, cómo funcionan en Colombia y cuál es la propuesta más justa para distribuir el patrimonio de Carlos entre sus herederos. A continuación, hablaremos sobre qué es la sucesión. Las sucesiones constituyen uno de los pilares fundamentales del derecho civil. Se trata del conjunto de normas jurídicas que regulan la transferencia del patrimonio de una persona llamada causante hacia sus herederos tras su fallecimiento. En Colombia, este proceso está regulado principalmente por el Código Civil en sus artículos 1040 al 1095 y busca tres objetivos esenciales: proteger los derechos de los herederos, garantizar el pago de las obligaciones del causante y distribuir equitativamente los bienes entre quienes la ley reconoce como titulares. Si hablamos en cuanto al marco legal y las órdenes hereditarias, ¿qué podemos deducir? La ley colombiana establece órdenes hereditarias que determinan quién hereda y en qué proporción heredan. El primer orden, consagrado en el artículo 1045 del Código Civil, está conformado por los hijos y el cónyuge o compañero permanente sobreviviente. Este orden excluye automáticamente a cualquier otro pariente o tercero. Es importante destacar que las sucesiones tienen una estrecha relación con las relaciones paterno y materno-filiales, pues son precisamente los hijos quienes gozan de la mayor protección dentro del sistema hereditario colombiano, independientemente de su origen matrimonial o extramatrimonial. ¿Qué podemos decir del testamento de Carlos? El testamento de Carlos es ineficaz. En el caso que analizamos, Carlos dejó un testamento en el que legaba su colección de arte a una fundación benéfica y una suma de dinero a su amigo Pedro. Sin embargo, este testamento no cumplió las formalidades exigidas por la ley colombiana. No fue elevado a escritura pública ante notario ni contó con los testigos habilitados requeridos por el Código Civil. Por esta razón, el testamento es jurídicamente ineficaz y se activa la sucesión intestada, es decir, la que aplica la ley en ausencia de testamento válido. Esto significa que ni Pedro ni Fundación tienen derecho alguno sobre los bienes de Carlos. Ahora, si hablamos sobre los bienes de la herencia, el patrimonio de Carlos está compuesto por 6 elementos: 3 bienes inmuebles, una casa en la ciudad, una finca y un apartamento, una cuenta bancaria con $100,000, una colección de arte valorada en $50,000 y acciones en empresas por un valor de $200,000. Todos estos bienes, al ser ineficaz, el testamento entran en su totalidad a la masa sucesoral y serían distribuidos conforme a la ley. Ahora vamos a hablar de la liquidación de la sociedad conyugal. Antes de repartir la herencia, es obligatorio cumplir un paso previo fundamental: la liquidación de la sociedad conyugal. Dado que Carlos estaba casado con Marta, el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio le corresponde a ella como gananciales. Este porcentaje no hace parte de la herencia, pues ya le pertenecía a Marta en vida de Carlos. Solo el 50% restante constituye la herencia distribuible entre todos los herederos. Ahora hablemos de los herederos y sus derechos. Una vez determinada la masa sucesoral, concurren 5 herederos del primer orden en igualdad de condiciones: Marta como cónyuge sobreviviente y los 4 hijos. Ana, Laura, Jorge y Luis, cada uno de ellos recibe una quinta parte de la herencia. Esto implica que los 3 inmuebles, la cuenta bancaria, la colección de arte y las acciones se distribuyen proporcionalmente entre los 5, ya sea adjudicando bienes específicos a cada uno o vendiéndolos y repartiendo el dinero según el acuerdo que alcancen. Si vamos a hablar de Luis, la igualdad de derechos, ¿cuál sería? Un punto central en este caso es la situación de Luis, el hijo extramatrimonial de Carlos. Podría pensarse que por no haber nacido dentro del matrimonio tiene menos derechos, pero esto es completamente incorrecto.
La Ley 29 de 1982 eliminó toda distinción jurídica entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales en Colombia, consagrando el primer principio de igualdad filial. Luis tiene exactamente los mismos derechos hereditarios que Ana, Laura y Jorge. Como señala Cristo González en su investigación del 2018, las dinámicas sucesorales impactan directamente en la distribución de la propiedad familiar y la ley prioriza los vínculos de filiación por encima de cualquier otra, considerándolos. Ahora vamos a hablar sobre las formas de realizar el proceso. El proceso de sucesión en Colombia puede adelantarse de dos formas. La primera es la sucesión extrajudicial ante notaría, regulada por el decreto 902 de 1988, que aplica cuando todos los herederos son mayores de edad y existe acuerdo entre ellos. Es el camino más ágil y económico. Los 5 herederos concurren ante el notario, liquidan la sociedad conyugal, valoran los bienes y firman la escritura de partición. La segunda es la sucesión judicial ante un juez de familia, que procede cuando hay conflicto entre los herederos. Alguno es menor de edad o existe un heredero incapaz. En este caso, dado que el enunciado indica que no hay conflicto entre los hijos, la vía notarial es claramente lo más recomendable. Ahora hablemos de la distribución final. En conclusión, la propuesta de distribución es la siguiente. Marta conserva el 50% de los bienes como gananciales y adicionalmente recibe una quinta parte de la herencia junto con sus hijos. Ana, Laura y Jorge y Luis reciben cada uno una quinta parte igual. Los bienes inmuebles pueden adjudicarse a herederos específicos compensando en dinero las diferencias de valor o pueden venderse y repartir el producto entre los 5. Las acciones y la cuenta bancaria se dividen proporcionalmente. La colección de arte que Carlos quiso legar a la fundación, pero no pudo por la ineficiencia del testamento. También entra la masa y se reparte entre los herederos. En mi opinión final y en mi opinión personal, para cerrar, quiero compartir mi posición personal frente a este caso. Considero que la situación de Carlos es un ejemplo claro de las consecuencias de no planificar oportunamente el patrimonio. Si hubiese formalizado su testamento ante notario, su voluntad de beneficiar a la fundación y a Pedro habría sido plenamente respetada. Esto me lleva a reflexionar sobre la importancia del derecho sucesoral, no solo como una herramienta jurídica, sino como un acto de responsabilidad frente a las personas que amamos, como lo destaca García Mayo. La mediación y la planificación anticipada en materia de sucesiones evitan conflictos familiares y garantizan que la voluntad del causante sea honrada dentro del marco legal. Planificar no es un lujo, es una necesidad. Para el desarrollo de este video me apoyé en fuentes académicas y jurídicas de gran rigor, confiabilidad, a las cuales quiero expresar mi reconocimiento. En primer lugar, al profesor Juan Enrique Medina Pavón y su obra Derecho Civil, Bienes y Derechos Reales, publicada por la editorial Universidad del Rosario en 2019, que me permitió comprender la naturaleza jurídica de los bienes que conforman la masa sucesoral. A Natalia Vargas Sosa, cuyo artículo sobre el principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos, publicado en la revista Derecho en 2020. Esta aportó una perspectiva importante sobre la protección de ciertos bienes frente a procesos sucesorales. A Jairo Cristo González por su investigación sobre las consecuencias de la sucesión en la distribución de la propiedad rural, publicada en la revista Contexto en 2018. Que enriqueció el análisis sobre el impacto real de los procesos sucesorales en las familias colombianas. A Manuel García Mayo, director de la obra Cuestiones actuales en materia de mediación, familia y sucesiones, publicadas por la Ley en 2020, cuyas páginas son de la 323 a la 352, las cuales fueron fundamentales para comprender las dinámicas familiares dentro del derecho sucesoral. Como recursos complementarios también consulté a Fernando Inestrosa y su artículo sobre las obligaciones de entregar, publicado en la revista de Derecho Privado en 2023, así como a Nicolás Charrupi y su análisis sobre la evolución del régimen sucesoral colombiano a propósito de la Ley 1934 del 2018, publicada en la misma revista en 2021. Y finalmente el marco normativo de este análisis se fundamentó en el Código Civil colombiano, la Ley 29 de 1982 sobre igualdad de derechos entre hijos y el Decreto 902 de 1988 sobre sucesión extrajudicial. Gracias por su atención.